Buenos días, estudiantes de Teoría y Crítica. Hoy vamos a abordar en esta teórica un núcleo bastante clave en el desarrollo. Bastante clave porque es como un contrapunto. Lo podemos definir como un núcleo resistente, como un núcleo diferente, como un núcleo en general bastante tapado o, o que forma parte de un combate, una lucha o una disputa bastante asimétrica, que es la problemática del habitar. El habitar. El habitar es ese núcleo y el combate asimétrico es entre la cultura dominante, la cultura, lo que hemos estado definiendo desde la disciplina, ya también en la charla de Mariana Puga, eh, es este combate asimétrico entre la cultura proyectual dominante y esto que llamamos el habitar, que le vamos a entrar hoy. Lo vamos a hacer de una manera distinta. Ahora dejo enunciado esto. ¿Por qué lo voy a hacer de una manera distinta? Voy a entrar a la problemática del habitar no desde lo abstracto o desde lo teórico. Voy a entrar desde algunas experiencias. ¿Y por qué lo hago pedagógicamente? ¿Por qué voy a entrar a partir de algunas experiencias? Porque ustedes, estudiantes de arquitectura, ya no están fuera de esta cultura proyectual dominante. Y cuando digo que no están fuera, es que fueron formados y es lo normal y lo instituido para ustedes estar formados en la cultura de la forma y de la imagen, como bien lo define Pablo Stewart en el texto que leyeron la semana pasada y que tenían que repasar o releer, mejor dicho, releer para hoy. Entonces, es difícil para ustedes, al estar formados en la cultura de la forma, en la cultura de la imagen, poder comprender qué es esto del habitar, porque no tienen experiencia de eso y es difícil entender y comprender aquello de lo que no tienen experiencia. Por eso intentamos entrarle por el cine y al cine le voy a sumar algunos relatos. Empecemos eh, con el hombre de al lado. ¿Cuál ustedes creen que es el significado o el sentido de lo que genera el problema de la ventana? ¿Cuál es, ustedes creen que es el conflicto, la tensión creciente, terrible, que se va generando entre el diseñador industrial, el dueño de la casa diseñada por Le Corbusier, y este hombre que vivía al fondo? ¿Cuál es el sentido y el significado de ese conflicto? Ahí se evidencia claramente, y solamente lo vamos a dejar enunciado, se evidencia claramente la tensión entre la forma, la disciplina y un modo de habitar bajado por la disciplina y otro modo de habitar y otro modo de ser. Ese conflicto y esa tensión estallan en esa problemática, en abrir una ventana. Otro relato, hace un par de años, un estudiante que había comprendido esto, compañero de ustedes, me relataba luego de la clase que él trabajaba en un estudio y que presenció, luego de escuchar
casualmente la teórica, presenció una discusión entre el arquitecto y un cliente, en donde el arquitecto había diseñado una escalera en ménsula, en la pared, de esas escaleras etéreas, flotantes, y que el cliente en realidad quería poner un placar abajo. Y se generó una disputa. Y el chico me decía, el joven, se generó una disputa entre los dos, porque el cliente decía, yo quiero guardar algo ahí, no quiero tener ese espacio vacío. Bueno, ahí tienen ustedes un conflicto entre la visión de la disciplina, entre la visión disciplinar y el modo de habitar de esa persona, y el modo de ser y el modo de habitar de esa persona. Otro relato, esto hace 10 años, en un asentamiento en el barrio Monte Terrabuzzi. Eso es un relato del que yo soy testigo, digamos, tengo la experiencia ahí, hará unos 15 años. Próximo al basural, estábamos haciendo por autoconstrucción una vivienda con una familia, recicladores, y me acuerdo que eran varias viviendas las que estábamos construyendo por gestión participativa, y nosotros aproximamos en ese momento una idea de proyecto, una idea de plano, y quedó un arquitecto, un colega responsable de esa vivienda. Un día llegó y había un conflicto, casi estaban a las manos, se estaban peleando. ¿Cuál era el conflicto? El conflicto era que la familia no quería el baño adentro, entre las dos habitaciones. La familia quería el baño afuera. Y el arquitecto, el colega, le explicaba, no, el baño tiene que estar adentro, no puede ir afuera. Y la familia decía, no, el baño tiene que estar afuera. Porque nosotros acá, en Monte Terrabuzzi, no hay agua, es muy difícil la problemática del agua y de la higiene. Nosotros venimos del basural y dejamos cosas y nos lavamos y nos bañamos, y no queremos que los olores, no queremos que el baño esté adentro. Nosotros no lo queremos así. Ahí tienen ustedes muy claramente. En ese momento tuve que sacar a ese profesional de ese lugar y hacerme cargo yo. Ahí tienen ustedes claramente un conflicto, una tensión entre la disciplina y el modo de ver, el modo de pensar, cómo tiene que vivir la gente, y los modos de vida, los hábitos, los comportamientos y la cultura y el trabajo de otros grupos sociales. Entonces, estos tres relatos, de alguna manera, nos aproximan a lo que nos quiere decir Stuttgart. ¿Qué es lo que nos dice? Vivimos una cultura proyectual dominada por la forma y la imagen. Entonces tenemos una forma desconectada de la vida. ¿Entienden? Una forma desconectada de la vida. Ese es el problema. ¿Qué quiere decir una forma desconectada de la vida? En el caso de esta familia, poder entender, poder comprender, en las ciencias sociales, en la antropología, se habla de la alteridad. Es poder ver al otro, poder ver la diferencia del otro, poder ver los comportamientos del otro. Si no ustedes no tienen una experiencia de eso, no pueden comprender y no tienen una experiencia de eso, que yo creo que es más accesible a partir del relato, nunca van a poder comprender qué es esto del habitar, qué quiere decir esto del habitar. Bueno, la voy a seguir en otro.